un planeta conocido como Remnant, que en sus principios la oscuridad solía cubrir la Tierra. La humanidad nació del polvo y tuvo que luchar contra las criaturas de la oscuridad, conocidas como Grimm. Según la leyenda, la oscuridad en un principio tenía la intención de aniquilar a la joven humanidad, pero el hombre descubrió un poder que les ayudaría a combatir contra las fuerzas de la oscuridad. El hombre llamó a su nueva ama Dust, o polvo, de manera similar de donde provenían. Armado con el Dust, descrito como la furia de la naturaleza, la humanidad logró desvanecer a la oscuridad. En ausencia de la oscuridad, el hombre fue capaz de crear la civilización y la propagarse por todo el mundo. En la actualidad, el mundo está en un estado de paz, pero los Grimm podrían regresar en cualquier momento. Para defenderse de los Grimm y cualquier otra amenaza a la paz, las academias, como Signal y Beacon, fueron creadas para entrenar a las personas que pueden convertirse en cazadores y cazadoras. En realidad, antes que el mundo se llamara como tal, Remnant fue originalmente creada por dos dioses hermanos conocidos como Dios de la Luz y el Dios de la Oscuridad como parte de un inexplicado experimento. El Dios de la Luz creaba vida en la Tierra y el Dios de la Oscuridad traía destrucción y muerte a todo lo que su hermano creaba, causando conflicto entre ellos. Eventualmente ambos llegaron a un acuerdo mutuo y creado a la humanidad como coproyecto que cerraría la brecha entre ambos. Por un tiempo la humanidad convivía en armonía con los dioses hasta que una mujer llamada Salem los confrontó demandando por la resurrección de su fallecido amante Ozma. Después de que ellos se negaron, la mujer trató de forzar el regreso de Ozma, pero ella terminó maldecida con inmortalidad. Enojada y frustrada, Salem esparció su voz a lo largo de los reinos, convenciendo que podrían destronar a los mismos dioses y tomar la inmortalidad para ellos mismos. Esto hizo que la humanidad se rebelara contra sus creadores, pero, cuando trataron de enfrentar a los mismos, el dios de la oscuridad exterminó a toda la humanidad con poco esfuerzo, exceptuando a Salem. Finalmente haciendo que ambos hermanos abandonaron el planeta, con el dios de la oscuridad destruyendo parte de la luna en el proceso, y llevándose la magia del mundo. Eventualmente, la humanidad renació de su extinción y junto con ellos una nueva raza de individuos aparecieron, conocidos como faunos, de que tenían rasgo de animales de cada tipo. Sin embargo, en contraste con el mundo anterior, la nueva humanidad no poseía magia y por lo tanto eran vulnerables contra las criaturas Grimm. Para defenderse de la amenaza, ellos forjaron y utilizaron el poder de minerales llamados Dust. Además de su cultura, Remnant posee una gran diversidad y cultura debido a sus habitantes, cultura e historia. De cada uno de los 4 reinos posee una característica única, por ejemplo, Atlas es conocido por su naturaleza militar y avance tecnológicos, y Vacuo por su estilo de vida duro y turbulento. Remnant celebra y fomenta la cultura y características de cada reino a través de eventos especiales como el Festival Vital, donde gente de Remnant se junta para celebrarlas. Debido a la importancia que los cazadores y cazadoras han tenido en la supervivencia de la humanidad, parte de la celebración incluye un torneo de combate entre estudiantes de las respectivas academias de cada reino. El mundo de Remnant tiene 4 reinos como Veil, Mistral, Vacuo y Atlas. Una región llamada Mangle, que está abajo de la ciudad flotante ya mencionada. Y con 2 continentes conocidos como Vital y Manigir, que es el continente donde un montón de tipos de faunos viven en dicho continente. Además también que Remnant tiene 4 conocidas academias conocidas como Beacon Academy, Signal Academy, Haven Academy y Sanctum Academy, de las que entrenan a la nueva generación de cazadores. Pero, a la lejanía en el espacio, muy lejos del planeta Remnant, al otro lado y lo más alejado de la galaxia. Un planeta llamado Tierra, que al igual que Remnant a excepción de que no existían los faunos, ya que solo había humanos en el planeta que tenía más continentes que Remnant, con muchas religiones como idiomas, y mencionar que a pesar de los años la humanidad alcanzó logros como, construcción de naves espaciales bastante grandes para viajar y explorar en el espacio exterior, la construcción del primer motor desliespacial, y la colonización de otros mundos, utilizando naves clase Fénix para la colonización en otros planetas, y entre otros logros más que la humanidad haya alcanzado. Y mencionar al Comando Espacial de las Naciones Unidas, que es la agencia militar, exploradora y científica del Gobierno Unificado de la Tierra, UEG. Formado en 2163, en un período donde los restos de viejas ideologías culturales se enfrentaban por la supremacía en el sistema solar, el UNSC servía principalmente como un observador de operaciones militares en el espacio de las Naciones Unidas.
Después de iniciar propaganda militar masiva a través de sus colonias planetarias, las Naciones Unidas, a través del UNSC, derrotaron a las fuerzas comunistas y fascistas en un conflicto generalmente conocido como la Guerra Interplanetaria, consistente de varias batallas que tomaron lugar en Marte, las lunas jovianas y los bosques tropicales de Sudamérica. Aunque la guerra trajo mucho sufrimiento para los residentes coloniales y los residentes de la Tierra, también unió a las fuerzas militares humanas en un solo ejército al final del siglo XXII, que finalmente ahora es conocido como el UNSC. Antes del ataque del Covenant en Harvest en 2525, la humanidad estaba en caos, peleando en múltiples frentes o colonias contra un grupo conocido como los insurreccionistas, quienes querían la independencia del gobierno unificado de la Tierra. En un intento para ayudar a terminar la larga guerra contra los insurreccionistas y rebeldes, el UNSC comisionó el Proyecto Orión y más tarde el programa Spartan II, de cual, el programa Spartan II, realizado en 2517, fue el sucesor directo del Proyecto Orión. Este fue realizado en secreto por el UNSC por la doctora Catherine Elizabeth Halsey, supervisada por la ONU y con la ayuda del capitán Jacob Keyes. Los miembros de este proyecto fueron niños de 6 años cuidadosamente seleccionados y secuestrados. Al igual que su antecesor, el Proyecto Orión fue creado con la intención de detener la rebelión, pero tras la llegada del Covenant demostraron ser el único tipo de tropas capaces de combatir eficientemente al mismo. El cual creaba supersoldados de élite para eliminar a los insurreccionistas y rebeldes. Cuando la guerra humano-Covenant comenzó y los invasores alienígenas empezaron a diezmar las colonias exteriores, estos Spartans se convirtieron en la más grande, y prácticamente única, defensa de la humanidad. Durante la guerra había ocurrido muchas batallas en la guerra humano-Covenant, tanto planetarias, terrestres como espaciales. Mientras que la guerra pasaba ocurrieron batallas en el espacio, del UNSC contra el Covenant, que marcaron el curso de la guerra, que en vez de cuando perdiendo naves en ambos bandos, depende de la estrategia que sean utilizadas en combate, si funcionaran o no. Cuando la guerra procedía, una entre tantas naves había una que además de ser algo vieja, que aún está en servicio desde hace 90 años, la cual era la UNSC Spitfire, del cual fue construida por el UNSC. Y dirigida por el capitán James Cutter, la aleatoria operacional de la Spitfire, que es una nave colonial modificada encargada de desplegar tropas terrestres y bases de ataque prefabricadas para apoyar las operaciones expedicionarias del UNSC. Las bahías de carga que alguna vez tuvieron viviendas prefabricadas y procesadores de atmósfera ahora tienen arsenales móviles y Pelicans, y su sistema de producción modular fue actualizado y equipado para producir lo último en hardware militar. Y que cuenta como nave civil, la Spitfire participó en las últimas etapas de la Domus Diáspora, haciendo peligrosos viajes a mundos distantes para establecer instalaciones de terraformación y fábricas en nombre de LUEG y megacorporaciones. Por medio siglo, la nave fue vital para el programa de colonización de la Tierra, incluyendo operaciones de infraestructura en Arcadia y Berent. No fue hasta la insurrección que la Spitfire fue transferida al UNSC y modificada como una nave de apoyo a la flota para expediciones militares fronterizas. En 2520, se le instaló un cañón MAC, así como a los hangares de la nave que antes transportaban escuelas prefabricadas y procesadores de atmósfera, se les fueron añadidos armerías móviles, reactores de fusión de ensamblaje automático y otras instalaciones móviles, y además fue equipado con diferentes sistemas de armamento como lanzamisiles ATAZ y cañones de 50 mm para la defensa de punto. En 2530, sus motores de fusión fueron actualizados, utilizando partes del UNSC Calcuta, incrementando su poder de propulsión en un 37%. Y que participó en la campaña de Harvest el 4 de febrero de 2531. La Spitfire inició su operación en Harvest, llevando tropas y materiales a la superficie, con lo que avasalló al resto de la fuerza terrestre del Covenant. Cuando la tripulación se enteró que el Covenant había estado desenterrando una estructura Forerunner, de inmediato envió un equipo al lugar, en el que iba la doctora Ellen Anders. La Spitfire fue fortuitamente abarrotada con partes y suministros antes de haber sido desplegada en Harvest, en preparación para el asedio sostenido Batalla del Mundo Escudo 0459, sobre la superficie de aquel mundo extraño, la tripulación de la Spitfire se encontró con el Flood. De alguna forma el Flood había escapado de su contención. Luego de apenas sobrevivir al ataque, el capitán Cutter envió a un grupo a rescatar a la profesora Anders.
El plan del Covenant quedó al descubierto cuando se supo que querían utilizar una poderosa flota de naves de guerra que los Forerunner habían almacenado. Cuando Anders se vio obligada a activar la flota, la tripulación de la Spirit of Fire entendió que debía destruir el mundo escudo con todo y Covenant, Flood y la flota Forerunner. Para hacerlo, la Spirit of Fire tendría que renunciar a su motor Desley espacial y convertirlo en bomba. Y con eso el motor estalló y causó el colapso de la estrella artificial del centro del mundo escudo, borrándolo por completo. La Spirit of Fire apenas pudo escapar de la destrucción, pero quedó varada, forzada a navegar a velocidades sublumínicas para regresar a espacio humano. La mayor parte de su tripulación entró en sueño criogénico, habiendo quedado una pequeña parte de la misma activa para operar la nave. El 10 de febrero de 2534, la Spirit of Fire, previamente designada como perdida, fue declarada perdida con toda su tripulación por el UNSC. La razón para este cambio se mantuvo en secreto. Un servicio memorial fue organizado para las personas a bordo de la nave, pero muchos de los familiares de los miembros de la tripulación decidieron no asistir, manteniendo la esperanza de que sus seres queridos aún estuvieran vivos. Posteriormente a la conclusión de la guerra humano-Covenant, la Spirit of Fire fue homenajeada en la dedicación del monumento viviente, junto con muchas otras naves que habían sido perdidas con toda su tripulación durante la guerra. Pero, mientras que en otra parte de la galaxia, se podía ver a la UNSC Spirit of Fire vagando sin rumbo en el espacio mientras que toda su tripulación estaba en estado de criosueño, la IA llamada Serena estaba organizando las últimas reparaciones de la nave, esta en vez en cuando, estaba revisando el radar y a la vez, detectando si podría encontrar una señal del UNSC, pero lamentablemente sin conseguir algún resultado alguno. Solo que Serena la IA de la Spirit of Fire sin que se diera cuenta la nave se estaría acercando poco a poco al rango de visión de telescopios de observación de un planeta desconocido del UNSC y que era Remnant. Smile, but that my days have felt like this for quite a while. But no one seems to see it. It's like the whole world just keeps passing me by and by. I find every night I lie awake, I face my darkest fear and all these lies that are whispering won't go away. Break the world, I know. I fear I'll never see the light of day. Fell here in black and white, longing, looking, hoping for the morning light. I know it's got to be there, I'm just waiting for the glorious sight. By and by, I find every night I lie awake, I face my darkest fear and all these lies that are whispering won't go away. Break the world, I know. I fear I'll never see the light of day. Voices choke away the light, and they infect me with their lies. They try to take away my life. They give their one way out, but I found the Christ, the light of the sky. You've washed him away, and now you've given me life. You've shown me the reason, the star in the night. I'm so undeserving, now I don't have to hide.